Cargado el PowerPoint. Perfecto. Pues buenos días a todos. Soy Alejandro Cifuentes, ingeniero de aplicaciones de Link Software Científico. Y tal y como ha dicho Antonio, en el webinar de hoy, que será un taller, haremos una introducción a COMSOL Multiphysics y haremos una demostración paso a paso de un modelo. Antes de empezar, de manera muy rápida, comentar todos los productos que lleva COMSOL. Empezamos por qué es COMSOL. COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el acoplamiento de diversas físicas. Aquí, en esta pantalla, se pueden ver las diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, de multipropósito y de interacción con otros programas. Además, existe COMSOL Server, el cual es un servidor web donde se alojan apps creadas por COMSOL Multiphysics, luego explicaré qué es una app, y pueden ser ejecutadas desde cualquier lugar remotamente. Antes de hacer la demostración en directo del programa, vamos a explicar cómo funciona su interfaz. Tal y como podemos ver aquí, en la izquierda está lo que se llama el Model Builder, el constructor del modelo, en el cual se va añadiendo la geometría, materiales, parámetros, variables, mallados, estudios, que sería la simulación, y el postprocesado. En la ventana del medio se corresponde a los settings, las herramientas, de cada una de las pestañas que están activas. Y a la derecha está la ventana de los gráficos, donde se visualizan los gráficos que se quieran ver. Y abajo a la derecha está la tabla de tablas de variables, de mensajes, de procesos y el log. Y para hacernos una idea en qué consiste COMSOL Server, vendría a ser una página web, como la que tenemos aquí mostrada. Se accede con usuario y contraseña y para cada usuario se tiene unas determinadas apps. Para ejecutar la app se pulsa en el botón Run y se abre una ventana de explorador. Y una app es, a partir de un modelo que se haya realizado en COMSOL Multiphysics, se le hace otro diseño de manera que se simplifica su interfaz para que cualquier otro usuario que no tenga conocimientos de COMSOL Multiphysics pueda hacer simulaciones. Por ejemplo, esto de aquí sería una app. Se puede abrir desde una interfaz console en modo app o en console server. Y una app consiste en un modelo realizado por console en el cual se genera una interfaz intuitiva para cualquier usuario, tal y como se ve. La idea es que un usuario corriente pueda utilizar simulaciones sin tener conocimiento de cómo se debe construir el modelo en console. El constructor de aplicaciones viene incluido con el console multiphysics base, sin ningún módulo extra. Y en este caso se visualiza la estructura de una bicicleta a la que se le aplica una fuerza y se genera un estrés. Y ahora pasamos ya a lo que viene siendo el taller de hoy, que vamos a realizar una simulación directo en la cual va a consistir una barra metálica, esta que vemos aquí en pantalla a la parte derecha, en la cual se le va a hacer circular una corriente eléctrica y se va a calentar por efecto Joule. Entonces os voy a compartir mi console. Vale. Ahora se debería de estar viendo mi pantalla de console. Cuando ejecutamos console por primera vez, aparece una ventana como esta, donde nos deja elegir entre Model Wizard o Blank Model. El Model Wizard lo que nos da es un asistente para construir nuestro modelo, y modelo en blanco es modelo en blanco, que no hay nada y tenemos que ir poniendo todos los detalles. En principio no pasa nada si se usa una opción o la otra, porque una vez dentro podemos añadir o quitar a nuestro antojo. Os voy a enseñar el Model Wizard, ya que es más novedoso, y luego vamos a ver cómo se añadiría diferentes opciones. Una vez entramos en el Model Wizard, nos pide qué dimensión espacial queremos simular. Tenemos tridimensional, dos dimensiones axisimétrico, es decir, dos dimensiones que ocurra una simetría o haya una revolución, 2D,
sin ninguna simetría, ningún eje de simetría. 1D asimétrico, 1D y 0D, donde no hay dimensiones espaciales. Para este caso vamos a hacer 3D. Y ahora nos dice de seleccionar qué físicas queremos usar. Dependiendo de los módulos que se tengan, en principio con la trial que tenéis todos los módulos los tenéis disponibles, por lo que saldrán todas las físicas que hay aquí. En cada uno de estos apartados hay diferentes físicas, ¿vale? Como podéis ver. Para este caso, lo que vamos a buscar es calentamiento por efecto Joule, que está en Electromagnetic Heating y Joule Heating, calentamiento por efecto Joule. Esto es porque sale aquí como una física, pero en verdad es porque es un conjunto de físicas y ya lo ponen este fenómeno aquí. Realmente, cuando yo añada ahora el calentamiento por efecto Joule, me van a aparecer las físicas reales que va a añadir, que son electric currents, corrientes eléctricas, para simular la corriente eléctrica que va a circular por la barra, y la transferencia de calor en sólidos, que será, la barra es un sólido, va a simular la temperatura de la barra que va a adquirir. Y luego está la parte de multifísica, que explicaré más detalle después, que es la interacción entre una física y la otra. Es decir, uno puede resolver simplemente el modelo de transferencia de calor a partir de una fuente, un término fuente que nosotros añadamos, o podemos resolver simplemente la corriente eléctrica a través de la barra sin una interacción con la temperatura. De manera que siempre se puede resolver por separado este problema. Al añadir la parte multifísica, lo que estamos haciendo es un acoplamiento, es decir, que resuelva las dos físicas a la vez. Que la temperatura afecte a la corriente y la corriente afecte a la temperatura final. Una vez añadidas las físicas, vamos a añadir el estudio. El estudio sería qué simulación queremos hacer. Hay diferentes tipos de estudios, depende de qué físicas tengamos añadidas, se pueden hacer un tipo de estudios u otros. Los más generales, los que más se utilizan, es el estudio estacionario y el estudio tiempo dependiente. El estudio tiempo dependiente es un estudio temporal donde hay un tiempo inicial y se va simulando hasta el tiempo que decida el usuario. En el estudio estacionario lo que hace es buscar la solución cuando ya no se modifica en función del tiempo, es decir, cuando llega a un régimen estacionario, un tiempo infinito. Obviamente no todos los modelos tienen que poder llegar a un estudio estacionario, depende del modelo que estemos simulando. En este caso vamos a elegir un estudio estacionario, añadir, y le voy a dar finalizar. Ahora me ha cargado todo lo que tenía puesto en el wizard, en el asistente, y ahora sale la interfaz que hemos visto antes. Para empezar Console, siempre utilizamos el Model Builder como nuestro punto, y el Model Builder siempre va de arriba a abajo y siempre de izquierda a derecha. Entonces, para hacer un modelo, ¿qué pasos tenemos que seguir? Primero de todo, parámetros. Tenemos que poner los parámetros que queramos utilizar en el modelo, ya sean físicos, parámetros físicos o parámetros geométricos. Después de los parámetros, se dibuja o se importa una geometría. Una vez tenemos la geometría de parámetros, se le añaden materiales a la geometría que hayamos construido y después se añaden, o en este caso ya están añadidas, las físicas que queramos resolver y se tienen que poner las condiciones de contorno, lo que es lo más importante. Sin unas buenas condiciones de contorno es difícil que pueda llegar a simular bien el programa. Una vez acabaríamos de hacer las condiciones de contorno, miraremos la parte de multifísica, que lo explicaré, y otro paso importante, el mallado. Al final el mallado es lo que define la calidad de nuestra simulación de elementos finitos, ya que una simulación de elementos finitos lo que hace es discretizar el dominio, es decir, en este caso nuestro volumen, ¿no? Nuestra geometría, en nodos
¿vale? Normalmente se utilizan tetaedros y en cada nodo es donde va a resolver las ecuaciones diferenciales que están puestas en las físicas. Esto lo hará COMSOL. Entonces, en función de la cantidad de nodos que haya, obviamente va a tardar más en simular, pero también va a tener una simulación más exacta y precisa. Después de haber hecho el mallado, ya solo quería el último paso, que sería hacer el estudio. En el estudio se pueden modificar algunos datos, que luego cuando lleguemos explicaré. Y una vez acabe de simular, ya solo nos queda la parte de resultados, que es visualización de los resultados de nuestra simulación. De acuerdo, pues vamos a empezar por los parámetros. Para no estar aquí escribiendo, yo cargaré los parámetros que tengo ya preparados, pero voy a explicar cómo se pondría uno para que vierais. En la parte de nombre se pone el nombre de la variable del parámetro que queramos usar. Por ejemplo, voy a poner uno que sea longitud, o puedo poner, por ejemplo, L. La expresión es las unidades de este parámetro. Por ejemplo, puedo poner 0,2 centímetros. ¿Vale? Para poner las unidades hay que ponerlo en corchetes y así COMSOL detecta qué unidades estamos utilizando. Cuando le doy a Enter, COMSOL detecta las unidades y él automáticamente lo pasa al sistema internacional. Da igual qué unidades pongamos aquí, que él siempre lo va a pasar todo al sistema internacional. También podemos utilizar aquí otros parámetros para utilizarlos en la expresión y poner diferentes unidades como que queramos. Por ejemplo, si pusiera por 3 revoluciones por minuto, pues él haría todo el cálculo. Vale. Y finalmente está la parte de descripción, que esta console no la tiene en cuenta, simplemente es para el usuario saber qué variable estamos utilizando aquí, que es. Normalmente aquí se utilizan nombres cortos, porque son el nombre de la variable, y aquí la descripción se explica qué es la variable. En este caso, voy a abrir. Tenemos diferentes variables, una variable de longitud, el radio de tornillo, anchura, bueno, grosor, anchura, y una variable del mallado y dos variables de física. Estas variables las voy a utilizar ahora cuando haga la geometría y luego cuando describa alguna condición de contorno. Vamos a empezar por la geometría. Vale. La geometría, ¿cómo funciona? Es bastante parecido a cualquier programa estilo 3D CAD, por así decirlo, tipo SolidWorks o CATIA o cualquiera de estos programas. También tiene módulos de importar geometrías, COMSOL, por lo que no siempre es necesario tener que hacer la geometría y aprender cómo funciona el constructor de geometrías en COMSOL. Siempre da la opción de poder importar desde algún archivo. Lo único que se pierde al importar es que la geometría es fija, no se puede variar. La gracia de construirlo en COMSOL es que se puede parametrizar la geometría con los parámetros que acabamos de ver y entonces luego puedo aplicarle estudios de optimización, por ejemplo, o un estudio de barrido de parámetros. Es decir, puedo hacer, por ejemplo, la barra y tengo un parámetro longitud y lo que puedo hacer luego es un estudio donde este parámetro longitud lo vaya variando y luego puedo ver los resultados de todas las simulaciones que he hecho en la longitud y puedo poner, por ejemplo, temperatura en función de la longitud de la barra o cosas así. Y obviamente también se pueden hacer módulos de optimización y decir qué longitud sería óptima para cualquier condición que queramos decirle. Entonces, ¿cómo se dibuja en 3D? Lo que normalmente se hace es un plano de trabajo, entonces un plano en dos dimensiones respecto a dos coordenadas, y en ese plano de trabajo se construye en dos dimensiones y luego se extruye. Y haciendo extrusiones se va haciendo la geometría que queramos. En este caso voy a empezar. Ahora que empiezo, os explico. Antiguamente COMSOL solo funcionaba con botón derecho, es decir, para ver las opciones. Y desde ya hace algunas versiones se añadió el menú que veis arriba,
que es horizontal, donde están las mismas opciones. Por ejemplo, hay que ir a cada diferente apartado. Si voy al apartado de geometría, vemos aquí todas las opciones que vería si pulsara el botón derecho. Se puede trabajar con cualquiera de las dos opciones. Está duplicado y es indiferente si usemos una o la otra. Voy a empezar a hacer un plano de trabajo. Hago clic y este es mi plano de trabajo, ¿vale? Que es aquí a la pantalla de la derecha. Voy a cambiar la orientación, Z, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda vemos los ejes de coordenadas y el plano se ve como un rectángulo. Entonces, ahora voy a entrar dentro del plano de trabajo, ¿vale? Ahora estoy dentro, ya no veo nada en 3D, está plano. Y aquí voy a construir mi geometría. En este caso voy a hacer un rectángulo y de anchura le voy a poner L más 2 por TBB, que son mis parámetros que he insertado antes, y 0,1 metro. Vale, construyo un rectángulo. Vale, si os sale aquí que sale muy pequeño el rectángulo, es por el tema de la escala. Para poder hacer un zoom, se le da este botón, el Zoom Extends, y lo que hace es ajustar al marco. Y ahora voy a hacer otro rectángulo. En este caso, el más TBB. Ahora veréis por qué escribo estos parámetros en el rectángulo. Vale, ya tengo dos rectángulos. Y ahora lo que voy a hacer es una diferencia. Es decir, lo que quiero quedarme es con el perfil que se ve en la parte derecha. Entonces, para ello, le doy, bueno, botón derecho por el menú y voy a buscar aquí, en booleanos y particiones, diferencias. Entonces voy a añadirle el objeto grande. Para añadir, pues si alguna vez os pasa, tenéis que ver cuando sale una opción como estas, si está activo o no. Si está de color verde, puedo añadir. Si no está de color verde, no va a funcionar, aunque pulse. Para añadir se puede o pulsando encima o eh, se puede escribir qué elemento es, el número del evento y también lo calcularía. Entonces yo voy a ponerle el rectángulo grande y le voy a restar el pequeño. Voy a construir y me queda con el perfil. Aquí lo que he hecho es el perfil de la barra que vamos a usar y ahora me falta redondear estas dos esquinas. Voy a hacer un fillet, que es un redondeo, y ahora lo que me pide es un punto. Este de radio TBB, ¿vale? He hecho un redondeo y ahora el segundo redondeo. Va a ser un radio de 2 por TBB. Vale, ya lo tengo. Entonces, ahora que he hecho un poco de la geometría, os puedo explicar para qué sirve el Build Selected y el Build All. Build Selected es construye desde el inicio hasta abajo, hasta en el nodo donde estoy. Y Build All es construir toda la geometría. ¿De qué nos sirve? Pues, por ejemplo, si yo he visto que hay un problema en el rectángulo 2 y quiero ver cómo estaba el dibujo hasta ese punto, yo me pongo en el rectángulo 2 y le doy Build Selected y solo veo hasta allí. También si le doy Build All, construye todo esté donde esté en el nodo. Es bastante útil para revisar errores o comprobar cualquier cosa que se quiera ver. Vale, una vez he acabado el plano de trabajo, ya lo tengo construido. Lo vemos aquí, que está en, obviamente, dos dimensiones, le falta la extrusión. Entonces, para extruir, botón derecho o arriba, el botón de extrude. Y ahora, ¿vale? Como por defecto está 1 metro, me sale la extrusión muy grande, la flecha. Yo voy a cambiarlo, voy a poner mi parámetro, WB. Ahora sí que veo la flecha que me indica la dirección de extrusión y le doy a construir. ¿Vale? Aquí tendría mi barra hecha. Y ahora, ya sé que no podéis verme, pero lo voy a intentar explicar lo mejor posible, cómo funciona el movimiento el 3D con el ratón.
ya que a primeros usuarios cuesta un poco a veces cómo saber mover la geometría. Cuando yo estoy encima de la zona de gráficos y aprieto el botón izquierdo del ratón, lo que hago es rotar. Con el botón derecho, si solo aprieto botón derecho, lo que hago es mover. Y si quiero hacer zoom, lo que tengo que hacer es pulsar el botón de la rueda del ratón. Pulso y mantengo pulsado el botón y entonces si muevo el ratón hacia abajo, me alejo y si lo muevo el ratón hacia arriba, me acerco. ¿Vale? De esta manera podemos controlar en cualquier momento la geometría. También se dispone de visiones eh, ya hechas, presets, o a vista por defecto. Lo digo porque parece mentira, pero es importante saberlo porque si no, luego es un lío saberse mover por aquí. Vale. No voy a seguir ahora explicando toda la geometría, lo que voy a hacer es cargarla y os enseño cómo se tendría que dibujar para no perder tanto tiempo simplemente dibujando la geometría. Lo que voy a hacer es borrar todo lo que tengo hecho hasta ahora y ahora lo que voy a hacer es cargar la geometría, pero la voy a cargar de un archivo console, que lo bueno que tiene, a diferencia del import, es que de un archivo de console puedo ver cada secuencia de construcción de la geometría. Por eso es como si lo hubiera construido ahora. ¿Vale? Para ello es en el botón insertar secuencia. Entonces solo sirve para archivos .mph, que es la extensión de console. Le doy a abrir y ahora me cargará la geometría entera. Aquí está. Entonces, ¿qué era? Yo había llegado hasta aquí. Luego es hacer un plano de trabajo, pero a diferencia de hacerlo en un eje de coordenadas, lo que se ha hecho es en una cara paralela. Esto donde se cambia cuando hemos hecho el primero, volviendo aquí al primero, en vez de hacerle quick, aquí hay diferentes opciones y hay una que es face parallel, paralelo a la cara. Entonces, en el face parallel, lo que se ha hecho es la cara paralela es la que está aquí de color verde y entonces el plano de trabajo se ha puesto en esa cara. Se ha dibujado la circunferencia y se ha hecho la extrusión para dibujar el tornillo. Como veis, aquí está el dibujo de la circunferencia y se hace la extrusión, generamos el tornillo. Y luego lo mismo para la parte de abajo del suelo. Otro plano de trabajo paralelo a la cara. Se hacen dos circunferencias. En este caso lo que se ha hecho es una circunferencia y la opción de copiar. Es copiar el objeto y lo desplazas. También está, para que veáis que hay más opciones, se pueden hacer un array, que sería una matriz, copiar, espejo, mover, rotar, escalar. Y luego hay diferentes opciones que podéis ver aquí. Vale, una vez ya acabado, tenemos la geometría hecha. Faltaría ahora el siguiente paso, que es añadir los materiales. Para añadir los materiales es muy sencillo. Vamos al nodo de materiales, damos botón derecho y añadir materiales de la librería. Entonces, en la parte de derecha aparece un nuevo menú, que es para seleccionar los materiales. Los materiales hay más cantidad o menos cantidad en función de si tenemos más módulos instalados o no de Console Multiphysics. De hecho, también hay un módulo especial que simplemente es una librería de materiales, que es este que vemos aquí, donde hay datos de diversos materiales y a veces no es solo un dato, por ejemplo, una densidad, un valor, no, si es una función. Es decir, por ejemplo, nos darán la función densidad en función de la temperatura de un objeto de un material X. Y los materiales que vienen incluidos con Console Multiphysics los encontramos aquí, los que se llaman built-in. En este caso, yo voy a seleccionar cobre para la estructura de nuestra barra y titanio para los tornillos. Entonces, voy en built-in y selecciono copper. Lo que hago es doble clic y luego selecciono titanio. Está aquí, Titanium Beta 21S. Doble clic. Vale. Voy a cerrar esta ventana, aquí arriba a la derecha, en Close.
Y ahora tenemos los dos materiales. Falta decir qué parte es de cada material. Entonces, para para hacer esto, primero de todo tenemos que mirar la entidad. Podemos poner un material en el dominio. Dominios se corresponde con volumen. Boundary, que sería superficie. Edge, que sería una arista. Y point, que sería un vértice. Entonces, en este caso van a ser dos materiales de dominio. Un material va a ser simplemente el dominio principal. Para ello, ahora está puesto por defecto todos los dominios es cobre. Le voy a decir que no. Le voy a dar a este botón que es borrarlo todo. Y ahora, manualmente, con el clic izquierdo del ratón, me pongo encima del material que quiero que sea, ¿no? Del nodo. Y ya me encarga el nodo 1, ¿vale? El domain 1, que se llama. Y ahora, para el titanio, lo que voy a hacer es seleccionar lo demás. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar todo, clico otra vez en el 1 y lo que hago es borrarlo. Si ya está seleccionado y vuelvo a clicar, lo que hago es borrarlo. Entonces ahora va del 2 al 7. También podría escribirlo 2-7 con el botón de pegar. También me lo copio. Entonces, ahora tengo los dos materiales y me salen las propiedades del material. Si las veo con un tick verde, es una propiedad que realmente está usando con las físicas que tengo añadidas. Si las propiedades que no tienen ningún tick, por ejemplo estas de aquí abajo, ahora mismo no se están utilizando para nada. Y decir que los materiales, estos porque los he elegido que vienen por defecto de console, que es un valor, no tiene una función, pero donde vemos aquí el parámetro valor, ¿no? Value, yo puedo escribir aquí lo que quiera. Por ejemplo, puedo hacerme una variable que sea una función de un material, por ejemplo, propio, que no tiene que ser porque sea de console, y yo puedo decir que aquí definir la variable. Lo explico por si acaso, pues ya hay algún interesado. Para añadir una variable, a diferencia de los parámetros, las variables sí que pueden variar con alguna parámetro que sea de simulación, por ejemplo, la temperatura. En parámetros yo no puedo poner que aquí algo dependa de la temperatura, pero en variables sí. Para poner las variables hay que ir en definiciones del componente, botón derecho, y le doy al nodo de variables. Entonces aquí yo puedo escribir mi variable, por ejemplo, una variable que sea densidad y inventándomela, por ejemplo, que sea 2000 por la temperatura, por, por decir algo. Entonces, obviamente las unidades son en Kelvin porque aquí si no pongo unidades, él entiende que no hay unidades, que es adimensional, y T sí que está en Kelvin. Entonces, ahora, este nombre, ρ, yo puedo coger y en cualquier valor yo podría escribir, por ejemplo, aquí ρ. Obviamente sale mal porque él deduce que tiene que tener unas unidades y me está diciendo, ¿ves? Me está diciendo la unidad deducida es kilogramos partido metro cúbico y se espera que haya una de un valor, o sea, que sea dimensional, ¿vale? Esto es por si lo queréis hacer cómo se haría. Voy a borrarlo. Y entonces ya tenemos nuestros materiales, el de cobre para el dominio 1 y el de titanio para todos los demás dominios. Ahora vamos a pasar a las físicas, el núcleo de COMSOL. A cada física podemos ver las ecuaciones que está resolviendo COMSOL, que son estas de aquí. Y luego tenemos algunas opciones de la física. Si no salen algunas es porque tenéis que habilitarlo, que para habilitarlo es aquí en Show Me More Options. Y aquí podemos activar las casillas y salen más opciones. Para un usuario principiante que está empezando, en principio no tiene por qué tocar estas opciones avanzadas. Así que no os preocupéis si no salen, tampoco en principio habría que verlo. Alejandro, Dime. mira, tengo una pregunta. Dice, ¿por qué si solo hay 3 tornillos, el número de volúmenes es de 2 a 7? Vale, porque lo que hace COMSOL dentro del tornillo también él divide el volumen. Por ejemplo, esto lo hace por si acaso querías utilizar otro dominio. Si yo selecciono ahora dominio, sí. ¿Ves que sale aquí? Ahora está en modo transparencia.
sale aquí en azul la parte del tornillo que está dentro de la barra y luego es otro dominio en la parte que está fuera. Por eso hay más dominios. Hay 3 dominios extras. ¿Vale? Es por esa razón. En principio no pasa nada porque hay continuidad en las ecuaciones, porque se acabe en dominio no implica nada. Simplemente se tiene que considerar añadir los 2 dominios para que él haga la parte de continuidad. También ayuda a poder dividir los dominios porque luego en la parte del mallado se puede mallar mejor una zona que si no lo haces. De todas maneras, también se puede coger y decir, júntame los 2 dominios y hazlo como si fuese solo uno. Vale. Entonces, sigamos. Sí, estamos aquí. La parte de variables que no hace falta, las que son avanzadas, que en principio no hace falta tocar. Y luego están las variables dependientes, que son o es la variable que Console está resolviendo. En este caso, lo que Console resuelve es el potencial eléctrico y nos da el nombre, el valor de la variable, que en este caso es W por defecto. Entonces, la variable W está asignada al potencial eléctrico y si tenemos que llamar al potencial eléctrico, lo tenemos que llamar con el nombre de esta variable y obviamente este valor ya está asignado, por lo que no podemos utilizar otra variable con el valor W mayúscula. Entonces, una vez tenemos la física, lo que hay que decir es las condiciones de contorno. Por defecto, en cada física aparecen normalmente tres nodos, que somos los que vemos aquí, ¿vale? Si tienen ya sé que se ve muy pequeño, pero si tienen encima de la figurita, ¿no? Que es como un cilindro, arriba a la izquierda una D, ¿vale? Como un círculo, una D es de default, de defecto. Y entonces, si vemos que está todo pintado, es una condición de dominio. Si vemos que solo tiene una cara pintada como esta, es una condición de superficie, de boundary. Y luego, por ejemplo, hay otras que son estas que sería una arista, ¿vale? Estas que veis que no hay nada pintado sería una arista. Entonces, vamos a empezar por los nodos por defecto y luego ponemos las condiciones de contorno. En este nodo, cuando le doy a la ecuación, lo que veo subrayado aquí en puntitos es lo que está modificando este nodo. En este nodo lo que estamos diciendo es, nos pide una entrada de temperatura, que está en gris porque se corresponde con la parte de multifísica, que luego explicaré. ¿Vale? Es simplemente me está preguntando qué temperatura tiene este objeto para yo poder simular el potencial eléctrico. Y yo le digo, coge la temperatura de la parte de multifísica. Esta opción es de tipo de material, vamos a poner que es un tipo sólido, es para el tratamiento de las variables. El sistema de coordenadas global, esto es por si hay otros tipos de sistema de coordenadas. Y luego el modelo de conducción, yo le digo que es conductividad eléctrica, que coja la conductividad eléctrica del material, por eso hemos puesto los materiales antes, y el modelo dieléctrico también, que lo coja del material. Obviamente se pueden utilizar algunas aproximaciones o también siempre definido por el usuario. Yo lo que recomiendo, aunque vaya a ser definido por el usuario, es que se haga un material, aunque sea en blanco, es decir, un material nuevo, y lo seleccionas todo el material. Porque de esta manera, si luego en otra física o en otro lugar tienes que volver a llamar la misma variable, ya la tienes toda centralizada en un lugar que es el material. Si aquí vamos poniendo por usuario definido y vamos poniendo variables, al final luego si se modifica una no te acuerdas en todas las que tienes. Sobre todo lo estoy pensando para modelos complejos y grandes. Vale. Insulación eléctrica, es decir, que que es aislante, es decir, todas las superficies externas ahora mismo son aislantes eléctricas, la electricidad no puede escapar. Y luego los valores iniciales, pues en este caso, si hacemos un estudio temporal, es el tiempo igual a 0, qué valor tiene, y para un estudio estacionario sería la iteración 0, qué valor tiene. Obviamente, cambiar este valor puede hacer acelerar nuestro tiempo de estudio, es decir, si el valor inicial es muy parecido al valor que va a tener la simulación,
pues va a tardar menos en llegar allí, pero también si ponemos un valor muy diferente de la resultado final, puede tardar más en llegar a converger. En principio se deja por defecto y no hay problema. Entonces ahora vamos a añadir nuestras condiciones de contorno. Lo que tengo que añadir en este caso es, voy a circular una corriente y voy a hacer circular la corriente por la superficie del tornillo de arriba. La corriente circulará por la barra como COMSOL calcule y yo le voy a decir que la corriente va a salir por los dos tornillos de abajo. Entonces voy a botón derecho y le voy a decir la condición de potencial eléctrico. Vale, ve la ecuación que me dice pues, que el voltaje será igual a V0, donde V0 es el valor que yo le indique. Voy a seleccionar mi superficie, el tornillo de arriba, y ahora le voy a poner el valor de VTOT, que son 20 milivoltios, que lo tengo aquí en el parámetro, VTOT. Ahora lo digo por si lo queréis escribir vosotros, pues 0,02 voltios. Con eso es suficiente. Obviamente aquí puedo poner el voltaje que quiera, pero si pongo algo muy disparatado es posible que le cueste un poco simular. Si pusiera 2 millones de voltios, por ejemplo. Porque tendría que poner algo para que enfríe bien la barra, porque si llega a 2 millones de grados la barra, igual sale un poco de sí, porque obviamente a esa temperatura el cobre no es sólido. Vale, tengo el potencial eléctrico y ahora tengo que poner el suelo. Para poner el suelo puedo poner otro potencial eléctrico o ya hay un terminal de ground, de suelo. Simplemente voltaje igual a 0. Y lo voy a poner en los dos tornillos de abajo. Este y este. Vale, seleccionado. Entonces, en cuanto a la parte de corrientes eléctricas, ya está, no hay que poner ningún nodo más. Ahora vamos a la parte de transferencia de calor en sólidos. Tenemos las ecuaciones, la ecuación que resuelve, que es la transferencia de calor en sólidos, tenemos la densidad por el Cp, por la velocidad del fluido, que en este caso es 0 porque no hay convección, o sea, interna me refiero. Convección externa sí, entre el sólido y el aire que haya en una habitación, por ejemplo, a no ser que esté en el vacío, más la conducción K por divergencia de T, y igual a los términos fuentes, que en este caso el término fuente va a ser el efecto Joule, las pérdidas resistivas. La parte de radiación también se puede añadir como algo extra. Simplemente la parte de radiación no se añade a no ser que estemos estudiando un modelo de radiación, ya que incrementa enormemente el coste computacional de la resolución de nuestro modelo. Lo mismo, las variables dependientes que resuelve en este caso es la temperatura T mayúscula. Entonces, empezamos a mirar los nodos. Sólido lo elige todo el material. Valores iniciales, pues una temperatura ambiente en kelvins, que serían 21 grados. Si lo queremos poner en grados centígrados, hay que escribir TEG y C mayúscula. ¿Vale? Sería en grados centígrados. Sigo, lo dejo en Kelvin. Y insolación térmica, es decir, el calor no puede escapar por ninguna superficie. Pero claro, esto no es así, realmente, ¿no? Si imaginamos que esta barra está en una sala, hay disipación al ambiente. Es decir, el aire que rodea la barra se calienta, porque la barra cede ese calor, ¿no? Y se va por convección. Convección natural, si no ponemos ningún medio, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resolvemos este problema? O una de dos, o dibujamos toda la sala, la llenamos de aire, ¿no? Y simulamos cómo es la interacción barra, o sea, sólido de la barra con el aire, ¿no? De la superficie. Sí que varía el cálculo. Si fuera convección natural, pues tendríamos que añadir la gravedad para que tenga en cuenta la diferencia de densidad del fluido, del aire. Y entonces veríamos la convección natural de la barra. Todo eso se puede hacer, es fácil de aplicar. Lo único que siempre cuando hacemos un modelo, siempre empezamos de lo más sencillo posible, vemos que converge, que da una solución coherente y vamos complicando el modelo hasta llegar al modelo final. Entonces, lo más sencillo ahora sería decirle que hay un flujo convectivo y le damos simplemente unos valores para que sea una aproximación de esa simulación con la sala. Entonces,
para añadir eso sería en botón derecho un heat flux, ¿vale? Y le doy un flujo convectivo. Es decir, este flujo convectivo Q0 es igual al coeficiente de transferencia de calor, ¿vale? En unidades de vatio partido metro cuadrado por Kelvin, y una diferencia de temperaturas, donde T es temperatura externa, que la definimos nosotros, y T es la temperatura de la barra en la superficie. Entonces, aquí estamos modelando un flujo de calor convectivo, que sería lo equivalente a una sala, lo que explicaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea más equivalente o no a una sala? O si queremos cambiar los parámetros, el coeficiente de transferencia de calor. Si tiene un valor moderado, por ejemplo, entre 5 y 10 se considera convección natural en una estancia donde no hay aire, no hay viento, por así decirlo. Si añadimos un ventilador o algo que acelere la parte convectiva, entonces este valor aumenta. Para este caso iba a poner HTC, que es un parámetro que tengo, temperatura externa 21 grados y el valor de HTC, pues si alguien lo quiere ver, es de 5. Y ahora, lo más importante, tengo que decir en qué superficies hay transferencia de calor. Pues puedo decir que todas. Técnicamente todas no, porque podría quitar los tornillos, porque en los tornillos es donde está enganchado físicamente a un cableado eléctrico, ¿no? Lo puedo quitar, ya está. También hay que decir que, porque como la superficie de los tornillos es muy pequeña, no va a cambiar mucho la solución final entre un caso y el otro. Vale. Y entonces ya hasta aquí ya estarían las físicas. Entonces, el apartado de multifísica, ¿qué estamos haciendo? Lo que me está enseñando aquí, la parte de multifísica, lo que selecciona primero, empezando por arriba, son qué dominios tienen esta parte, ¿no?, de multifísica. Por defecto están todos, ¿no? Porque en todos hay transferencia de calor y en todos hay corrientes eléctricas. Y de superficies igual, en todas están las dos físicas añadidas. Entonces me sale la ecuación. Que la ecuación es, en la transferencia de calor se añade un término fuente, que es QE, y QE es la densidad corriente por el campo eléctrico. Entonces lo que hace es couple interfaces, ¿no? ¿Qué interfaces acopla esta con la otra? Y ya está. Entonces, esto es para hacerlo a nivel más rápido, ¿no? Para añadir la multifísica es botón derecho y veríamos la física que queremos añadir. Cuando ya sabemos un poco más del programa, se puede quitar esta parte y la podemos añadir nosotros manualmente. Yo lo enseño para que veáis cómo es, ¿vale? No hace falta que lo hagáis, pero para que lo sepáis. Si yo deshabilito la parte de multifísica, primero de todo tengo que ir a la parte de corrientes y decirle la temperatura la selecciona del HT. ¿Por qué selecciona o sea, ¿de qué sirve seleccionar la temperatura? Porque cuando él calcule las propiedades del material, ¿no?, para la parte eléctrica, por ejemplo, la conductividad eléctrica, este parámetro normalmente depende de la temperatura. Entonces dirá, vale, a la temperatura que me has indicado voy al material y en el material busco qué conductividad eléctrica tiene a la temperatura que acabo de decirme. Y así va haciendo la simulación. Y luego, en la transferencia de calor en sólidos, lo que hay que añadir es un término fuente, o sea, un heat source, ¿vale? Decirle en todos los dominios, porque en todos los dominios hay una fuente de calor eléctrica, ¿no? Porque hay efecto Joule. Y entonces le digo que lo coja de aquí, de esta física, EC, ¿vale? Que es la física EC, ¿veis la etiqueta aquí, EC? Es la etiqueta de la física. Entonces ya está. Esto es lo equivalente a añadir el nodo de multifísica. ¿Vale? Lo voy a deshabilitar otra vez. Voy a habilitar el de multifísica. ¿Veis? Ya se ha seleccionado otra vez el de multifísica. Vale. Entonces la parte... sí. Esto lo que le he hecho es deshabilitar, ¿vale? Por eso le doy aquí el botón Disable y sale en color grisáceo. Es como si no estuviese. También lo puedo borrar y ya está. Vale. Entonces ahora toca la parte de mallado. La malla se puede hacer de dos maneras. O que la controle console automáticamente, el Physics Controller Mesh, que en función de las físicas que están seleccionadas, console también tiene en cuenta qué condiciones de contorno le hemos dicho.
él hará el cálculo para una malla. Lo que nos deja hacer es unos presets, que es el tamaño del elemento. Extra fina es muy pequeña, es decir, muchos nodos. Y extremadamente coarse, ¿no? Extremely coarse, extremadamente gruesa, es una malla con pocos nodos. ¿Vale? Para que veáis la diferencia, si le doy, ¿vale? Esta sería extremadamente coarse. Obviamente la solución que vamos a tener aquí va a ser muy mala. A veces, si es demasiado gruesa, incluso puede ser que el problema ni converja porque el error es demasiado alto. Y si pongo una más fina, bueno, no es demasiado fina, a ver. Obviamente, cuanto más fina pongamos, más tiempo tarda el ordenador en hacer el cálculo. He visto que ya tarda más. Aquí, obviamente, hay mucho más nodos, ¿no? Que antes. Entonces, preguntaréis, vale, ¿y qué malla selecciono? Pues lo que hay que hacer es un estudio de mallado. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, se busca una malla suficientemente gruesa que cumpla que el modelo converge. Es decir, que cuando yo le dé a simular el estudio, el modelo encuentre una solución y no salte ningún error. Vale. Cuando eso lo he conseguido con una malla lo más gruesa que pueda, mi modelo, ¿vale? No siempre tiene que ser extremely coarse, igual en algún modelo lo más gruesa que podéis llegar es anormal. Yo selecciono una variable de control, ¿vale? Aparte de esa variable de control, obviamente puedo hacer cálculos de conservación de energía, conservación de masa. Por ejemplo, si tenemos una tubería, un conducto, yo puedo hacer un balance de masa al inicio del conducto y al final del conducto, y en principio la masa se tiene que conservar, ¿no? Tantos kilogramos por segundo que entran tienen que ser a los que salen, ¿no? Menos, más los que se hayan comprimido o no, ¿no? Pero bueno, suponiendo en este estacionario, se tiene que conservar. También la energía, ¿no? En este caso, la energía que libera el efecto Joule, ¿no? Eléctrica, tiene que ser igual a la energía que está disipando la convección. Si esto no cuadra, es decir, aquí se está perdiendo energía, pues entonces indica que el modelo no está resolviendo bien, tiene errores. Aparte de eso, que son cálculos que se pueden hacer, se elige una variable de control. Por ejemplo, aquí podríamos mirar la temperatura. Podríamos hacer el cálculo de la temperatura promedio de una superficie o de la temperatura promedio de toda la barra. ¿Vale? Luego explicaré cómo se hace ese cálculo, ¿no? Entonces, yo cojo ese valor, ¿no? Me da pues un valor, pues, imaginemos 40 grados. Vale. Entonces ahora vuelvo a resolver el problema, pero cambiando la malla y poniéndola un poco más fina. Hago la malla más fina, vuelvo a resolver y vuelvo a mirar qué temperatura me da y las variables si se conserva la masa y la energía, ¿no? Si la temperatura no varía o varía a nivel de centésimas de grado, ¿no? Que ya no necesitamos tanta precisión, supongamos que no necesitamos tanta precisión, entonces nos quedamos con la malla anterior y ahí paramos. ¿Que de una malla a otra malla la temperatura me ha cambiado a 2 grados? Pues sigo mallando, sigo haciendo simulaciones y sigo mallando cada vez más fino. Hasta que, si luego lo pusiéramos, por ejemplo, en un gráfico, ¿no? De cada malla, ¿no? Gruesa, normal, fina, y en el eje de el I ponemos la temperatura, veremos que normalmente hará pues una forma asintótica, ¿no? Nunca llegará a ser igual horizontal del todo, pero se va a aproximar cada vez más a no variar, ¿no? Entre un caso y el otro. Entonces ahí es donde podemos parar. Y si no hacemos esto, entonces tenemos un problema porque nuestro modelo depende de la malla que utilicemos. Y en principio el modelo, un buen modelo, no tiene que depender de la malla que cojamos. ¿Vale? Porque entonces, obviamente, hay error y lo que estamos viendo no es real, porque va en función de la malla que pongamos. Siempre tener en cuenta que con una malla más fina siempre va a haber menos error que con una malla gruesa. Vale, dicho esto, eh, aquí solo hemos visto la malla controlada por console, que simplemente nos deja elegir estos parámetros y ya, pero obviamente podemos construir la malla nosotros mismos paso a paso, que ahora os voy a explicar. Si lo doy a User Control Mesh, malla controlada por el usuario, entonces me aparecen aquí dos nodos, que es el Fit Tetrahedral y el Size. Vale. Entonces, antes de entrar, yo os enseño qué tipos de malla hay. Si es
una malla 2D, normalmente se puede utilizar el triángulo libre, el cuadrilátero o mapeada. También se puede hacer extrusiones de mallado, es decir, si tenemos una geometría, por ejemplo, un cilindro, podemos dibujar la malla en una superficie y luego hacer extrusiones de esa malla en 2D y va haciendo prismas hasta el final. Vale, ese es un tipo de malla muy en concreto. Lo más normal, cuando tenemos una geometría de 3 dimensiones, es la malla de tetraedro libre. Entonces, la malla de tetraedro libre, tenemos diferentes opciones para realizarla. Una es la que vemos aquí, que todo lo malla y ya está. Entonces, en el size es donde modificamos lo que hemos visto antes, los mismos parámetros. Y además nos deja elegir más parámetros. Cuando cambiamos aquí de extra words, ¿no? Y vamos cambiando, lo que estamos cambiando son todos estos valores. Que los valores que indican. El primer valor es el tamaño máximo de la longitud de un vértice. O sea, de aquí a aquí, el valor máximo en metros, ¿no? El valor mínimo también en metros. El factor de crecimiento, es decir, cómo crece de un tetraedro pequeño, por ejemplo, los que están aquí en el tornillo, cómo se van aumentando, ¿no? A medida que se van alejando, ¿no? Cada vez se hacen más grandes. Con un factor de crecimiento más grande, lo que tenemos es una diferencia más grande entre los tetraedros pequeños y los tetraedros grandes, ¿no? Pueden crecer más rápido. Factor de curvatura es para perfeccionar curvas, porque claro, obviamente no se puede hacer una circunferencia perfecta, al final son tetraedros, ¿no? Pues cuántos polígonos sería nuestra curva. Y la resolución de regiones estrechas, es decir, donde hay regiones estrechas, por ejemplo, la región estrecha sería aquí, ¿vale? Porque se curva, ¿no? Y entonces hay diferentes cambios de superficie, pues cuánto detalle quieres en esta zona. Esto a nivel general. Pero si queremos realmente hacerlo bien, modificar parte del mallado, digamos que yo en este tornillo necesito una precisión más elevada que el resto. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo que voy a hacer son dos tetraedros libres. Entonces, hago aquí un tetraedro libre y lo que voy a hacer es, en vez de poner restante, ¿vale? Que como obviamente no hay nada hecho, hace toda, le digo dominio. Borro y le digo que haga el tornillo. ¿Vale? Selecciono los dos dominios que conforman el tornillo. Entonces ahora estoy diciendo, vas a mallarme este tornillo y luego malla el resto, lo que quede. Vale. Y ahora, bueno, si le doy, obviamente no pasa nada, porque todo depende de este size, que actúa como si fuese una variable global. ¿Qué quiero decir? Si yo ahora en un tetraedro libre pongo otro size, pues ahora este tetraedro libre se rige por los valores de este size. Y el tetraedro libre que no tiene ninguno se rige por el global. Entonces, ¿qué hay que hacer? En este hay que poner los parámetros que yo quiera para afinar la malla, ¿vale? Por ejemplo, fine. Entonces, ahora este tornillo tiene la malla muy fina y luego cuando construya el otro tiene los valores de este size. Y ojo, que es muy importante el orden en que los colocamos, porque si yo digo que primero lo subo arriba, ¿vale? Entonces, espera, tengo que ponerlo en dominio y pongo todos y le quito este tornillo. Ahora estoy diciendo, malla primero esto y luego malla el tornillo. El problema que tengo es que como el tornillo de aquí está condicionado a los extremos del final, pues aunque yo lo ponga súper fino o extra fino, veis que apenas cambia, ¿vale? Aunque lo ponga fino o normal, tampoco se nota mucho. ¿Qué pasa? Que como primero ha mallado lo otro, no puede hacer esto mejor. Entonces, pasa ahora si primero le digo no, primero malla este tornillo y luego el resto. ¿Veis cómo cambia? Ahora si lo pongo extremadamente fino, es muy fino aquí. Y luego cuando malle el resto, pues el resto está condicionado al tornillo, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta. Entonces, siempre cuando construyáis una malla, poner las mallas, ¿no? De los tetraedros libres de las partes que hagáis más finas, ¿no? Con más precisión, arriba. Y al final de todo, lo más grueso. ¿Vale? De esta manera nunca tendréis estos problemas. Vale. Pues después de explicar
cómo va el tema de mallado, voy a dejar un tetraedro libre normal. Vale, este, por ejemplo, y le voy a decir todo. Vale, ya está. Ya tengo la malla hecha. Es una malla bastante mala, ¿eh? Y vamos a pasar a la parte del estudio. La parte del estudio me gusta comentar una cosa que es muy importante. En principio, para un usuario que acaba de empezar o está empezando, no le tiene que dar importancia, que es la parte de los solvers, los resolvedores. Al final es qué algoritmos usa Comsol para simular. Yo voy a hacer una pequeña explicación de lo que es, menos a nivel de concepto para lo que entendáis, y por si queréis saberlo, cómo se cambia entre un tipo de solver u otro o también la interacción entre las físicas. Ahora lo voy a explicar. Entonces, me parece que si no llegáis a ver esto, lo que hay que hacer aquí es, en esta opción, hay que poner en Study el Solver and Job Configurations, ¿vale? El tick, si no, no, me parece que no lo veis. Y una vez ya nos sale esto, lo que hay que hacer es botón derecho y Show Default Solver, mostrar el resolvedor por defecto. Entonces yo le doy clic. Entonces, bueno, antes de hacer esto, obviamente, hay que tener un estudio, ¿no? Como el que tenemos, ¿no? Que ya habíamos puesto, estacionario, resolver las dos físicas. Vale. Luego al final explico esta parte. Entonces, tenemos dos físicas, estudio estacionario. Voy a ir a Solver, voy a Solution y voy a Solver estacionario. Entonces, aquí tengo las dos físicas que he añadido y cómo las va a resolver. Entonces, importante. Imaginemos ahora que tenemos una física, ¿vale? Una física. Estamos resolviendo una física. Se puede resolver de dos maneras, con resolvedores directos o iterativos, ¿vale? Que lo que vemos aquí, hay uno que pone directo y otro que pone iterativo, ¿vale? Ahora imaginemos solo tenemos una física, ¿vale? Le doy botón derecho para que podáis ver la diferencia entre directo y iterativo. Directo son unos solvers que lo que hacen es la traspuesta de una matriz. Hace de todos los nodos con las ecuaciones que le hemos puesto de la física, hace una matriz y calcula su traspuesta. Es un resolvedor que busca un resultado único. Estos resolvedores son bastante eficientes a nivel de tiempo de cómputo. La parte mala es que utilizan mucha memoria RAM, ¿vale? Porque Comsol carga los datos en la memoria RAM. A medida que va simulando las matrices, todo este nodo de datos los tiene cargados en la memoria RAM. Por lo que para este caso no, porque nuestro estudio es sencillo, pero a la que añadimos, por ejemplo, un fluido o un campo de fluidos o electromagnético, perdón, es decir, el consumo de memoria RAM se dispara mucho. O sea, estamos hablando de gigas, por ejemplo, 60 gigas de RAM, depende obviamente de la malla que tengamos, ¿no? Pero para que, por ejemplo, en un fluido aquí muy bien definido, con mucho nodo de malla, se dispara la memoria que consume. También Console permite utilizar el disco duro como si fuese memoria RAM, pero como el disco duro no va tan rápido como la memoria RAM, tarda mucho más en simular, ¿no? Cuando se ha llenado la memoria RAM y empieza a usar el disco duro, se nota. Entonces, esto es el único problema que tienen los directos. En cambio, los iterativos lo que van haciendo es Newton-Raphson, entre otros, ¿no? Lo que hacen es, van probando, tienen la condición inicial, prueban, y luego con el error que tienen entre el inicial y el anterior, vuelven a probar otra solución y van así probando. Estos consumen mucha menos memoria RAM. La convergencia no siempre puede ser exacta, o sea, es decir, a lo mejor en algún caso específico, siempre hablo en general, a nivel de caso específico, no siempre se tiene que cumplir esta regla. Pero el iterativo a veces le puede costar más converger que a un directo. O puede ser que con un iterativo no te converja la solución y con un directo sí. O a la inversa. En algunos casos excepcionales, en directos cuesta de converger y en iterativo no. Yo os hablo a casos generales. Console por defecto, él elige qué tipo de estudio más o menos conviene mejor y lo da. No tiene por qué ser siempre cierto, pero normalmente las aproximaciones que da son bastante buenas.
Vale, esto es para resolver una física. Tenemos solvers directos o iterativos. Y luego, dentro de cada solver directo o iterativo, tenemos diferentes tipos de algoritmos. En los directos, ¿vale? Si yo estoy en un directo, me sale el solver, me salen tipos de solvers. Los mejores, los top 1, es el MAMS y el Pardiso. Estos dos son más lentos. Y en iterativos, normalmente tanto da. Así que no importa tanto el tipo de algoritmo, no se nota tanta la diferencia. Es más, cuando se hace un iterativo, lo mejor es dejarlo que lo resuelva Console, por lo que hace es el tema de multimallados, que tampoco voy a explicar ahora, porque si no es más complejo. Hace diferentes mallas dentro de la malla para intentar llegar a una aproximación y demás. Vale. Tampoco os quiero que os perdáis. Entonces, esto es para resolver una física. Y cuando tenemos dos físicas, ¿cómo puede hacer la aproximación? Entonces, hay dos maneras: o segregada o totalmente acoplada. Si es totalmente acoplada, lo que hace es coge las dos físicas y las imagina como si fuesen solo una, ¿vale? No puede resolver una sin la otra, ¿vale? Estos son para estudios de alta dependencia entre una física y la otra. Y el segregado lo que hace es, mientras está simulando, ¿no?, y está iterando, primero resuelve una física, le da un valor. Entonces, con ese valor se va a la otra física y a partir de los valores que tiene de la física anterior, la resuelve. Vale, de la física que acaba de resolver, tiene otros valores y vuelve otra vez a la física inicial y vuelve a resolver, ¿vale? Y va de un lado a otro, iterando. O sea, cada física la resuelve, ¿no?, de directa o iterativamente, y luego entre ellas va haciendo entre una y otra, ¿vale? Este sería el segregado. Entonces, ¿qué diferencias tiene? El fully coupled, obviamente, va a gastar más recursos de memoria RAM, ¿no? Y también en principio va a dar una solución más exacta. El segregado, al hacer una física y otra, consume menos recursos porque solo resuelve una física a la vez, por lo tanto la memoria RAM se reduce y es posible que tenga un poco más de error. Este error incluso puede ser que a veces no llegue a converger. ¿Por qué? Porque hay físicas que son muy dependientes entre ellas y otras no. Por ejemplo, para este estudio no son muy dependientes. Normalmente, sí, para el rango que estamos trabajando, ¿no?, la barra más o menos se va a calentar pues unos 50 a 100 grados, ¿no? Pongamos. La conductividad eléctrica sí que cambia en ese rango de temperatura, pero no cambia tanto como para que el campo eléctrico sea totalmente diferente, ¿no? O sea, cambiará un poquito. Pero ahora imaginemos una física, por ejemplo, un fluido que está interaccionando con una fuente de calor y, claro, esta fuente de calor está afectando la densidad del fluido, que la densidad del fluido afecta otra vez a sí mismo la velocidad que tiene el fluido, ¿no? Si hablamos de una convección libre con gravedad. Entonces sí que sería un totalmente acoplado, porque sin uno no puede resolver el otro. Si el aire no circula por la barra, ¿no? Estoy imaginándome este, este ejemplo, no puede saber la temperatura, entonces no puede saber la velocidad y se vuelve loco. Entonces, sí que se puede llegar a resolver segregado, pero igual tarda mucho más o le cuesta muchísimo más que si se hace totalmente acoplado. Esto simplemente para que sepáis que existe. Obviamente en la web de Console, en el Console Blog, hay mucha más información sobre estos solvers, pero aquí doy una pincelada de una introducción a ello. Y ahora os explico brevemente cómo se cambia entre un caso y el otro. Entonces, si por defecto está el segregado, ¿vale? El segregado, lo que estamos viendo es que resuelve potencial eléctrico con un iterativo y luego transferencia de calor con un directo. Y luego este de aquí es para decir unos límites, que la temperatura en Kelvin no puede ser menor que 0 grados. Vale, entonces si quisiéramos cambiar el solver entre una física y la otra, yo iría aquí y donde veo iterativo, pues digo, pues no, quiero que sea directo. Vale, pues ahora el directo, que es este de aquí, ahora está resolviendo el potencial eléctrico. La transferencia de calor está en directo, la quiero iterativo, pues le doy iterativo. Y ahora resuelvo con el iterativo. Vale, esto es con el segregado. Y ahora digamos, hay que poner un totalmente acoplado. Pues le doy al totalmente acoplado, el segregado se vuelve gris y ahora ya está totalmente acoplado. Ojo, que cuando está totalmente acoplado, como si solo hubiera una física, solo hay un posible resolvedor.
que ahora por defecto ha salido el de directo. Si quiero un iterativo, le doy un iterativo, entonces ahora el directo se vuelve gris y se elige el iterativo 4 como el resolvedor que va a resolver para las dos físicas, porque al estar totalmente acopladas es como si solo fuese una. Si quiero volver al segregado, el botón derecho, enable. El fully coupled se pone en gris y ahora ha hecho un segregado, pero como había puesto directo, ha puesto el directo con las dos. Pero no pasa nada, si quiero coger un otro, le doy para cada una de las físicas, ¿vale? Con esto ya sabéis al menos cómo llegar a cambiar los resolvedores y cambiar el tipo de dependencia entre las físicas. Voy a dejarlo por defecto, ¿vale? Voy a decirle borrar todas las opciones. Y ahora está ya por defecto. Entonces, vuelta anterior, el step 1, estacionario. Esto es el tipo de estudio que estamos resolviendo, un estudio estacionario. Elegimos qué física queremos que resuelva, en este caso queremos que resuelva las dos y también la parte de multifísica. Esto es solo variables dependientes, la selección de malla, ¿vale? Pues podemos tener más de un tipo de malla, por si acaso, para agregar una malla es aquí en el nodo, decimos add mesh y añadiríamos otra malla. Podemos hacer tantas mallas como queramos. Y en principio no hay que tocar nada más. ¿Que queremos hacer un barrido paramétrico? Botón derecho, Parametrics Web. ¿Vale? Aquí daría al más, elegiría el parámetro que quiero y pondría el rango de valores. Puedo ponerlo con pasos, en plan que empiece en 1, que vaya de 5 en 5 y acabe en 10. ¿No? Le llenaré los datos y le añadir. O puedo ir poniendo 1, espacio 2, 3, ¿vale? Y ir haciendo estas simulaciones. Que quiero hacer estudios de optimización. Si tengo el módulo de optimización, le doy. Y aquí tendría las opciones de optimización, ¿vale? Que ahora no voy a explicar, para que lo sepáis. También existen diferentes maneras de ayudar a mejorar la convergencia de un modelo, porque es muy complejo o cuesta mucho. Por ejemplo, aparte de lo que he explicado, ¿no? De los diferentes estudios, también puedes hacer un estudio previo que calcule o que resuelva alguna física para tener un cómo, o sea, por ejemplo, explico, imaginaos que cuesta mucho de converger este problema. ¿Qué puedo hacer? Podría resolver poniendo una temperatura promedio, es decir, una temperatura que no varíe, ¿vale? 20 grados. Y digo, resuelve el campo eléctrico, lo resuelve. Y luego le digo, vale, ahora que he resuelto el campo eléctrico, ahora voy a hacer otro estudio que voy a resolver las dos físicas a la vez, pero como condición inicial, ¿no? El valor inicial, ¿no? Lo que decíamos del initial value, no va a ser 0, va a ser lo que has resuelto en el estudio anterior, ¿vale? Y de esta manera podemos ayudar a mejorar la convergencia de nuestro modelo, ¿vale? Porque a lo mejor directamente, ¿no? Si vamos entre comillas, a saco, no lo consigue, pero haciendo estos mecanismos llegamos a conseguir que converja. Vale, esto estoy hablando, me estoy avanzando para modelos complejos, ¿no? Que podéis llegar a hacer algún día. Simplemente que sepáis que existe y que es fácil de hacer, ¿no? ¿Cómo se haría? Pues si a alguien le interesa. Yo voy a añadir, no lo voy a hacer, o sea, no voy a simular, pero simplemente lo voy a mostrar. Yo haría un estudio, por ejemplo, el estudio 2, ¿vale? Eso pondría la física de corrientes eléctricas. Entonces, como no hay una fuente de calor, lo que va a coger es una temperatura. ¿Y qué temperatura va a coger? La temperatura inicial, ¿vale? Esta temperatura. Va a resolver las corrientes eléctricas, tal cual, y pum, saldrá una solución. Entonces luego yo digo, vale, ahora quiero resolver las dos. Me voy al estudio donde están las dos. Entonces le digo, en valores iniciales, ahora coges user controlled y dices solución y le digo del estudio 2. Entonces ahora los valores iniciales será lo que haya resuelto él para el estudio 2, ¿vale? Que será más aproximado que no poner directamente un 0 en todo, ¿vale? Esto es muy útil y podéis llegar incluso al hacerlo en dos pasos, depende en qué modelo. Al hacerlo dividido en la simulación en dos pasos, ¿no? En dos estudios, puede tardar menos a nivel de tiempo que intentar resolverla toda entera con un solo estudio, ¿vale? Porque le cuesta menos al programa, ¿vale? Esto para que sepáis que existe. Vale, y me estoy enrollando, voy a simular. Para simular, lo más sencillo, en estudio o dentro del step 1, arriba pone compute, le doy
y ahora ya empieza a simular. Abajo vemos la memoria RAM. Lo que sale a la izquierda es la memoria física y a la derecha la memoria virtual que hay en total, ¿vale? En nuestro sistema. Cuando se emula, console lo que utiliza es la CPU, o sea, el procesador. La tarjeta gráfica no la usa a nivel de simulación, sí que la puede usar a nivel de postprocesado para exportar imágenes, ¿no? Hacer vídeos y demás, sí que utiliza la tarjeta gráfica y obviamente para la visualización 3D, ¿no? Console le viene bien, sobre todo procesadores que sean rápidos, es decir, una alta frecuencia, y cuanto mayor cantidad de núcleos se tenga, también ayuda. Entonces, obviamente, pensad que un procesador de un portátil no es lo mismo que un procesador de una torre de un ordenador fijo, y también importa sobre todo el número de núcleos. Console no utiliza el hyper sharing, que es el... Ahí, existe una opción tanto en las compañías de procesadores AMD o Intel que lo que hace es de un núcleo físico lo puede dividir en dos núcleos virtuales, ¿vale? Por eso a veces se dice hay 8 núcleos y tantos, dice, como lo dicen en procesadores lógicos, ¿vale? Entonces, con console, fijaros siempre el número de núcleos que tiene vuestra CPU, porque a lo mejor dice, tenéis 4, pero en realidad de físicos solo hay 2. Entonces, ojo, porque sí que se nota en el rendimiento. Y en principio lo que va a tardar más en resolver es cuando resuelve la CPU. Lo más rápida sea, menos tiempo tarda. Obviamente también se puede enviar para soluciones grandes a clústeres, que son, un clúster es un conjunto de ordenadores muy grande, ¿vale? Estamos hablando de un centro, que lo que hacen todos los ordenadores están interconectados entre sí y actúan como si solo fuese uno, ¿vale? Por lo que puedes tener no un millón, pero bueno, para que entendáis, ¿no? 2000 procesadores o 3000 o 5000. Y de memoria RAM igual tenéis un tera o 2 teras, 100 teras, lo que sea, ¿no? Esto se utiliza para simulaciones muy, muy grandes. Vale, de vuelta aquí. Cuando hemos simulado ha tardado muy poco, pero mientras va simulando genera los gráficos de convergencia. Que lo que veo aquí es el gráfico de convergencia, porque como está resolviendo un segregado, aquí es de cada iteración de cada física, ¿vale? Pum, pum, pum. Y en este lo que veo es las dos físicas, ¿vale? Veo la transferencia de calor, el error que tiene va para abajo, y la de corrientes eléctricas, ¿no? El error que tiene va para abajo. Si utilizara un resolvedor de totalmente acoplado, solo vería una. De aquí, en vez de dos, vería solo una, ¿vale? En principio, para que converja nuestro estudio, lo que tiene que pasar es que el error inicial que tenga vaya hacia abajo, ¿vale? En función del número de iteraciones, ¿no? Si va hacia abajo, perfecto. Si está simulando paz y va recto o va hacia abajo, luego sube un poco, tampoco os asustéis, puede pasar. Si sube mucho, en plan, en órdenes de magnitud, lo más seguro es que no llegue a converger, ya lo puedo asegurar. Ya tienes que dar, abajo a la derecha saldría el botón sale un botón de cruz en X, le dais y cancela la simulación. Si no, el propio console luego dirá un error, no se ha podido llegar a ninguna solución. Y en función de la experiencia que vayáis obteniendo, al final, si os fijáis bastante en el gráfico de convergencia, podréis ver qué problemas está teniendo vuestro modelo, por qué no converge, puede dar pistas. Y luego también cuando está simulando sale aquí el progreso y cuando acaba, pues sale el mensaje, nos sale cuántos grados de libertad ha resuelto y el tiempo de simulación, en este caso 5 segundos. Vale. Esto es la simulación. Muy bien. Y ahora toca la última parte, que es el postprocesado. La parte de postprocesado empieza desde el nodo de results hacia abajo. Entonces lo que podemos hacer son cálculos y gráficos, principalmente. Voy a empezar por el cálculo, que es lo más cercano que hay, que es los valores derivados. Aquí puedo hacer cálculos. Si le doy botón derecho, tengo diferentes opciones. ¿Vale? Elaboración en un punto, evaluación global, si tengo una variable global, ¿no? Que no depende de ningún parámetro geométrico, es decir, de ninguna coordenada. Y luego tengo promedio, integración, máximo y mínimo. Por ejemplo, yo voy a hacer el promedio. Puedo decir de volumen, superficie o línea. Por ejemplo, el promedio de una superficie.
Entonces, aquí me dice dataset, ¿no? ¿Qué estudio quieres? Como solo hay uno, pues el estudio 1. Selección. Selecciono mi contorno, mi superficie. Digo, pues esta. Lío expresión, pues mi temperatura en grados centígrados. Entonces ahora me va a decir, me va a hacer el cálculo de la temperatura promedio de toda la superficie que he seleccionado. Lo de evaluar y en una nueva tabla me sale pues, la temperatura promedio en esta superficie, 50,91 grados. Esta tabla, si le doy directamente a este botón, ya la puedo exportar, o si le doy el botón derecho, copy table a Here's to Clipboard, lo copio al portapapeles y ya lo puedo, por ejemplo, enganchar en un Excel. Si exporto la tabla, también la puedo guardar en un TXT, CSV y demás. Y también, ahora en este caso no me sirve de mucho porque solo tengo un valor, pero si le doy a este botón, lo que hace es un gráfico de la tabla. ¿Vale? Aquí tú le tienes que decir qué coordenada, o sea, qué variable quieres en el eje X y en el eje Y, pues aquí él calcula la temperatura. Como aquí no hay nada más hecho, pues solo me sale un punto, ¿vale? Pero si hiciera, por ejemplo, un barrido paramétrico, pues saldría el barrido paramétrico y la temperatura. Si queréis, ahora luego cuando acabe lo hago rápidamente. Vale, y ya decís, vale, muy bien, pero yo quiero otras variables, ¿cómo lo hago? ¿Me las tengo que saber de memoria? No, no hace falta. Si quieres poner una nueva variable, puedes poner una de dos, o más variables aquí abajo, ¿no? Y vais rellenando, o si solo quieres una, aquí. Si quieres más variables, añadir. Y si solo quieres una, lo que hacer, reemplazar. Si le hago clic, aquí me sale un menú donde están guardadas todas las variables que resuelve Comsol. ¿Vale? Fijaros que hay algunas que son construidas de pues, constantes matemáticas o funciones. También hay temas de la geometría, definiciones globales que son los parámetros que vamos añadiendo. Está todo aquí. Y si voy al componente 1, por ejemplo, a transferencia de calor en sólidos, pues aquí me salen todas las variables que él tiene calculadas de esta física. Por ejemplo, pues flujos, por ejemplo, podría buscar cuál es el flujo convectivo o conductivo en esta superficie o el flujo total. ¿Vale? Por ejemplo, el flujo total. Pues aquí es tantos vatios por metro cuadrado. Eh, También tengo las variables de corrientes eléctricas y bueno, lo que queráis. De todas maneras, tiene una parte de filtrado de texto. Por ejemplo, si yo pongo electric, pues ya van saliendo todas las variables que tienen la palabra electric, ¿vale? Sirve para hacer de buscador. Vale, por ejemplo, la densidad eléctrica. Pues también me sale por metro cúbico. Sería el promedio de esta superficie. Vale, esto en cuanto a cálculos. Luego podemos hacer gráficos 3D, 2D, 1D, lo que queramos. ¿Vale? Empezamos por los 3D. Por defecto, COMSOL, él nos ha hecho tres gráficos. Uno de potencial eléctrico, uno de temperatura y uno de contornos isotérmicos. Empiezo por el de potencial eléctrico. Él lo que hace primero de todo es definir qué tipo de gráfico tenemos, que sería este nodo, que se llama Electric Potential EC. ¿Vale? Aquí es el tipo de gráfico, 3D, 2D, 1D o 0D. Y luego añadimos dentro qué gráfico queremos, ¿vale? Si le doy botón derecho, me salen las diferentes opciones. Un gráfico de volumen, de flechas de volumen, de superficie, de cortes, de caras isomérticas, superficie de flechas de superficie, etc. ¿Vale? Incluso aquí también hay más. Podemos poner más de un tipo de gráfico y combinarlo a la vez, ¿vale? Lo voy a enseñar. Por ejemplo, aquí lo que le ha hecho uno es de multi-slice, que son multicortes, ¿vale? Ha hecho un corte en diferentes ejes. Y lo que vemos es el potencial eléctrico. ¿Qué pasa? Se ve todo muy azul, ¿no? Esto es porque como aquí tiene el valor máximo, que es lo que habíamos puesto de 20 milivoltios, si hago clic izquierdo con el ratón en el punto, me sale el valor, ¿vale? Le estoy dando cerca. Como aquí es muy alto, aquí no se ve la diferencia, pero no pasa nada porque si yo lo doy a rango, ¿vale? Todas estas opciones las podéis buscar y toquetear, pero puede cambiar los colores y demás. Si yo le doy, por ejemplo, a rango de color y bajo el de máximo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es cambiar la escala, obviamente, pero así puedo ver, por ejemplo, mejor la distribución del potencial eléctrico a lo largo de la barra, ¿vale? En el corte. Digamos que quiero ver también la superficie por ejemplo, la temperatura de la superficie. Pues lo voy a Surface y le voy a poner T, que es la temperatura.
Vale, ya me sale toda la temperatura. Vale, problema, que como me sale toda la superficie no puedo ver dentro. Pues le voy a decir que solo quiero unas superficies. ¿Cómo hago esto? Botón derecho y le digo selección. Y ahora, pues, por ejemplo, solo selecciono las superficies del suelo, ¿no? La pared de abajo, ¿no? Veo plot. Vale, pues ahora veo el corte que tenía antes del voltaje y el de la superficie, que es la temperatura. Voy a cambiar el tipo de color. Voy a poner, por ejemplo, este, ¿vale? Que es de negro a blanco. Y aquí veo la diferencia de temperatura. Lo voy a poner en grados centígrados, por ejemplo, ¿vale? Y veo que es de 50 y poco a 51, ¿vale? Esa es la diferencia de temperatura. Por ejemplo, ahora quiero ver la dirección de la corriente eléctrica. Pues arrow volume. Ya por defecto él coge el valor de la densidad de corriente, le digo, y entonces me salen las flechas, ¿no? Voy a cambiar un poco para que se vea mejor. Por ejemplo, voy a poner logarítmico y voy a poner, por ejemplo, más nodos. O sea, por ejemplo, 20 y aquí igual 10, ¿vale? Y lo que veo es que las flechas salen por aquí, van hacia abajo, no, algunas van aquí y vuelven, van hacia abajo, pasan por la barra y se van por los tornillos de abajo, ¿no? Lo que hemos indicado. Vale, está haciendo el comportamiento esperado. Vale, por ejemplo, si quisiera hacer un gráfico en 2D, en este caso no puedo porque la figura es en 3 dimensiones, entonces un gráfico de 2D ahora mismo no podría, ¿vale? Si lo intento hacer no hay ningún dato. Sí que se pueden hacer acciones en el tratamiento de datos, ¿vale? Que es el datasets. Yo sí que puedo hacer el datasets, aquí es donde está toda la matriz con todos los datos, ¿vale? Y luego de aquí vamos haciendo operaciones. Yo podría hacer, por ejemplo, un plano de corte aquí y yo defino dónde, ¿no? Por ejemplo, esto rojo, ¿vale? Quiero coger todos los datos que están en esta superficie de este valor rojo, ¿no? Que yo he puesto un plano tipo tal. Por ejemplo, voy a cambiarlo y voy a poner, por ejemplo, un XY, por ejemplo, del lateral, ¿vale? Entonces ahora sí que puedo entrar en un gráfico 2D y le digo del plano 1, ¿vale? Me sale el lateral que he hecho. Entonces sí que aquí podría hacer los gráficos en 2D. Es exactamente lo mismo que en 3D, misma filosofía. Pones el tipo de gráfico y eliges la superficie y demás. Por ejemplo, pongo el voltaje, sale potencial, ¿vale? Esta sería la parte de la superficie y esta es la parte del suelo. Y luego que si quiere hacer exportar, para exportar la imagen, le damos a la imagen snapshot, hacemos los settings, que si queremos poner el título, la leyenda y demás, ¿dónde? Al portapapeles, de manera que cuando le demos el OK, luego ya hacemos control V y ya se pega. Si alguien alguna vez utiliza Console y hace alguna publicación o algo, por favor, que no haga una captura de pantalla tal cual, que utilice el Image en Snapshot, que es mucho más profesional, ¿vale? A poder ser. Y sí, os voy a enseñar ahora, que me queda todavía un poco de tiempo, por ejemplo, el barrido paramétrico. Os voy a enseñar. En el estudio 1 ahora voy a hacer un barrido paramétrico y de la longitud de la barra. El valor definido por defecto son 9. Vale, pues voy a hacer 9 centímetros, ¿eh? 9, 10 y 11. Y unidades centímetros. Vale, le voy a dar. Y ahora va a hacer todas esas simulaciones, ¿vale? Ahora puedo ver el progreso. Dice, ahora está, ¿ves? 9, 11 y acabado. Entonces, ahora, si vuelvo otra vez a mi voltaje, selecciono ¿vale? El estudio del paramétrico, pues este es el que quedaba anterior que se queda guardado. Ahora el nuevo es el paramétrico. Le digo valor 9. Pues es exactamente lo que tenía. Ahora valor 10. Pum, pues el 10. Ahora valor 11. El 11. ¿Vale? Y también con las flechitas puedo cambiarlo. También se puede hacer una animación y podría hacer un GIF, ¿no? Bueno, el GIF simplemente vería esto. El GIF se vería esto. Pum, 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 ¿no? El cambio de variable.
Claro, cuando es en geometría no tiene mucha gracia. Por ejemplo, si es una variable de la física, sí que se ve. También se pueden hacer GIF de un estudio estacionario tal cual, sin tener que hacer un paramétrico, con el Streamlines. Esto es la nueva versión, en la 5.5. Streamlines es las líneas por donde pasa, por ejemplo, la densidad de corriente. Es decir, dime todas las líneas de corriente que pasan por aquí. Que sale, espera. Deshabilito los demás, ¿vale? Entonces él me enseña y dice, todas las corrientes que pasan por aquí vienen de aquí, ¿no? ¿Y cómo se distribuyen? Pues de esta manera. Ahora porque he puesto solo 20, ¿no? Si pongo muchas más, se ven más, ¿no? Obviamente al final no se ve nada porque hay demasiadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si puedes poner iterative, no sé si punto o arrow, por ejemplo, que va a quedar mejor. Van a hacer, sí, a ver. Estoy probando, a ver si queda bien. Sí, ¿veis? Que se ven aquí. Esto simula como si fueran las bolitas, como si fuera como, como un pulso de corriente, ¿no? Y cuánto tiempo tarda en pasar. Obviamente está todo a escala, ¿no? Pero pum, se veía el pulso de corriente. De lo que he puesto. Y de esto sí que se puede hacer un vídeo. Obviamente hay muchas más opciones, ¿eh? Simplemente estoy enseñando qué posibilidades hay. Vale. Y para acabar, bueno, antes de nada, os enseño por si ahora quisiéramos añadir una nueva física, cómo se haría, ¿no? Que no lo he dicho antes, pero para que veáis que no es nada complicado. O se va en componente 1, botón derecho, o en el menú de físicas. Le damos añadir física y ahora elegimos la física que queramos. ¿Queremos una física de fluidos? Pues, por ejemplo, un laminar flow, que sería en fluid flow, flujo de una sola fase, y el flujo laminar, que sería cuando el número de Reynolds es bajo. Luego tenemos los flujos turbulentos para Reynolds altos. Flujo laminar y ya tenemos añadir la física. Obviamente habría que poner condiciones de contorno y demás. Ahora aquí no podemos porque es un sólido, ¿no? Para empezar, pero tendríamos que dibujar una caja, ¿no? O algo, ¿no? Un habitáculo donde está esta barra, simulamos el aire y haríamos el cálculo. Lo tengo hecho porque venía también en el modelo. Si lo queréis ver, esto está en... Ah, y importante, si luego queréis practicar en casa el modelo que he hecho ahora, lo tenéis en aplicación de librería de aplicaciones, en la parte de Console Multiphysics, y ahí veréis Busbar. Aquí el modelo ya está acabado, ¿vale? Está todo ya simulado, pero bueno, os puede servir como si queréis volver a hacer el modelo desde cero, pues aquí tenéis la guía de cómo está hecho. Y yo tengo el Busbar Box, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De una caja donde circulamos aire. Lo voy a cargar un momento. ¿Vale? Y aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha dibujado al final un bloque, que sería la caja esta que vemos. Y entonces lo que le añadimos, le falta por añadir la física, la voy a añadir yo, para lo que veáis, de flujo laminar. ¿Vale? Añado la física. Entonces, primero tengo que añadir material de aire. Voy a añadir solo el dominio del aire, porque en los demás dominios no hay. Y ahora, importante, la física que he añadido no está en todos, solo está en un dominio, que es el del aire, porque el sólido sigue siendo sólido. Y transferencia de calor en sólidos, ahora tengo que decirle que hay un fluido aquí, y es este. Vale. Y entonces en el fluido sí que el convección, ¿no? Es de la fluid field, de la física, y lo demás lo coja del material. Y que coja la presión de la presión absoluta. El heat flux ya no se puede aplicar, que es lo que utilizamos antes, disable. Y en corrientes eléctricas sí que tengo que quitarle que no hay corriente eléctrica en el dominio del aire, porque es un aislante. Vale. ¿Veis que antes me salía, bueno, lo vuelvo a hacer para que haya el error? ¿Veis que sale, espera,
¿Veis que sale ahora un stop? Como no existe la viscosidad dinámica del titanio beta, porque como ahora he puesto la laminar flow también en el titanio, me dice, me falta este valor de este parámetro, ¿vale? Por eso sale aquí un stop, porque no tiene el valor, tendríamos que ponerlo manualmente, ¿vale? Esto por si os pasa alguna vez, lo que está indicando es que falta un parámetro que no lo tiene. Vale, vuelvo a quitarlo. Vale. Flujo, lo voy a poner todo bastante facilito, voy a ponerle una entrada aquí, con una velocidad, por ejemplo, promedio de 0,1 metros segundo. Y una salida, un outlet aquí. ¿Vale? Estas son las condiciones de contorno del flujo, ¿no? Entra y sale. Y flujo normal, que la salida sea normal, que no haga reflujo ni salga inclinado, ¿no? Que salga todo recto. Y ahora en transferencia de calor tengo que poner que haya una temperatura inicial, ¿no? El flujo que viene de fuera, ¿vale? Voy a hacer que circule de aquí de derecha a izquierda, viene a una temperatura que yo le indico y puede salir. Hay un. ¿Dónde está? Aquí. Un outflow. Aquí. Por aquí sí que puede. O sea, lo que le he dicho es que todo es adiabático menos la parte de aquí fuera, ¿vale? Como si fuera una caja aislante. Y en la parte de corrientes eléctricas no tengo que hacer nada más. La parte de multifísica está. Sí. Y el estudio. Voy a ponerle una malla pequeña, o sea, gruesa, para que no tarde mucho en simular. Esta hace una malla muy fina, porque está tardando muchísimo. Vale, ahora abajo. Bueno, creo que así servirá, al menos a nivel demostrativo. Habrá errores. Eh, sí, que me he olvidado de quitarlo. Este sí. Vale. Decía que no detectaba el voltaje fuera del dominio de la barra. Vale, ahora está simulando. Y ahora ya tendría la simulación. Obviamente la malla es muy mala, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Pero ahora sí que, por ejemplo, en el gráfico de la temperatura, si hago una selección y selecciono solo la parte de abajo, ¿vale? Solo estoy viendo la parte del fluido, la temperatura. Así, hacer en grande. Vale, como veis la malla es muy mala porque se ve el tornillo un cuadrado, ¿no? Pero para que tarde poco en simular, ¿eh? Sí que vemos que la temperatura va hacia la izquierda, ¿no? La parte más caliente se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Y eso es por el fluido, ¿no? Que está arrastrando esta temperatura. Por ejemplo, puedo ver la velocidad del fluido, ¿no? En flechas. Voy a ponerla. ¿Veis? Que indica, incluso puedo cambiar el color de las flechas que sean en función de su velocidad. ¿Vale? Cuanto más roja es la flecha, más rápido va y cuanto más azul, más lenta va. ¿Vale? Puedo ponerle, voy a quitarle esto y puedo ponerle incluso un poco más de flechas en el eje demasiadas. 50, por ejemplo, 20, 20. ¿Vale? Nos hace un poco una visión de cómo están las flechas. Obviamente no van recta. Lo que sí que hacen, aquí sí que se ve un poco, ¿no? Aquí la velocidad es menor y lo que está haciendo la flecha es subir arriba, ¿no? Pasar por encima de la barra y luego volver a bajar, ¿no? Y luego seguir. Y se está llevando el calor de la barra, ¿no? El aire que pasa cerca de la barra, por convección, se lleva el calor. También una parte pequeña, ¿no? Pero que también se tiene en consideración de la conductividad entre barra y aire, ¿no? También llega a pasar un poco de calor. Obviamente ese parámetro no tiene tanto peso como la convección. Entonces, de esta manera ya no calculamos la convección con un coeficiente de transferencia de calor, sino ya es el propio COMSOL quien está calculando ese valor porque está obviamente simulando el aire que circula a través de la barra. Vale, y para terminar, os enseño rápidamente
cómo es una app, ¿vale? Que sería, para hacer la app tenemos que ir a otra interfaz, que es la interfaz de constructor de aplicaciones, que está aquí en la parte de Home, aquí. Y de manera muy rápida, tampoco no voy a explicar demasiado. Simplemente que para hacer una app podemos hacer formularios y métodos. Métodos sería hacer scripts o macros. Lo bueno que tiene estos métodos es que lo podemos usar no solo para hacer apps, sino también para el programa. Por ejemplo, imaginaos un método que me haga diferentes estudios y luego me haga un gráfico y luego lo exporte. Pues todo esto lo puedo escribir en un método. Eso lo enseño. Escribir aquí el código, aquí. Si no sabemos código no pasa nada porque se puede hacer un record. Le damos, graba todas las opciones, las interacciones que hagamos ahora, le doy pausar y se queda grabado todo lo que he hecho. ¿Vale? Y luego puedo ejecutar este método. Si tenéis más dudas, pues preguntad luego si queréis. Simplemente estoy a modo informativo. Y luego tenemos la parte de formularios. En un formulario lo que hago es la visión, ¿no?, de la página web, ¿no?, que sería de esta app, ¿no?, para entendernos. Por ejemplo, ya viene con un asistente, lo cual hace que sea muy sencilla de realizar. Por ejemplo, puedo poner la longitud de la barra y la anchura. Y luego en gráficos quiero ver la geometría y luego pues un resultado de temperatura aquí. Y en botones voy a poner que dibuje la geometría y el estudio. Le doy al OK y aquí lo tengo, ¿no? Ahora puedo moverlo y cambiar la interfaz. Es muy sencilla, simplemente para que veáis un poco el concepto de app. Aquí tendría la app hecha. Ahora le doy a hacer el test. Aquí tengo la app, que es el gráfico de geometría que le he dicho, el gráfico de resultados y las dos opciones que le he dado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si que veáis aquí, ¿vale? En transparencia. Si ahora cambio la longitud, ¿no?, de la barra y le pongo 11 y le doy dibujar la geometría, pues ¡pum! La longitud de la barra cambia, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Veis? Está cambiando. También el bloque, como está parametrizado, también cambia en función de la longitud de la barra. ¿Qué ahora le doy compute? Pues ahora hace la simulación con los nuevos parámetros que yo le he añadido. Vale, de esta manera, obviamente la aplicación se puede complicar y hacer mucho más compleja, ¿no? Cuanto uno quiera. Esto es simplemente para que vierais un poco cómo es. Y entonces podemos hacer aquí una interfaz con nuestro modelo ya hecho para que luego cualquier usuario que no tenga que saber Console pueda simularlo. También puede sacar resultados numéricos, se puede exportar tablas, hacer un informe, etc. ¿Vale? Se puede hacer prácticamente lo mismo que se haría en un console normal, se puede llegar a escribir para que se haga en una app. ¿Vale? Aquí veríamos la solución de lo que justo acabo de modificar, pues ha hecho la simulación y lo acabo de ver, ¿no? Entonces ya hemos convertido el hacer toda la interfaz de console en tan fácil como en dos botones, ¿no? Cambia la longitud, pulsas para construir la geometría y pulso para simular. Ya está, ¿no? Y entonces ya todas las condiciones de contorno y todo lo demás lo tenemos ya escrito por debajo, en el back-end, por así decirlo, y ya solo simplemente cambiando estos parámetros ya estaríamos. Y hasta aquí el taller, presentación o como queramos llamarlo.